Y bueno, ya está esta obra. Precisamente voy a tomar un pincel. Sí. Bueno, voy a firmar esta obra que se titula Sueño Migrante. Migrante. Estuve pensando mucho un rato, bueno, tanto, pero en la cuestión del título, y pues quedan varios, ¿no? Acerca del sentimiento, acerca de la situación que se vive, ¿eh? Entonces, decidí este título algo sencillo, simple, ¿no? Y aquí ya va mi firma. Así es que no me vayan a pedir que compruebe que yo la hice, ¿no? Porque ya la estoy firmando con esta prueba de que este día 9 de febrero del 2020 espero que de veras esto no sea un problema, porque lo firmé muy en la orilla, pero creo que no hay problema. En fin, y si no, le vuelvo a firmar en otro lado. Pero en fin, esta es ya el trabajo, pues, de tanto tiempo después de iniciar una obra. Pues no es fácil, o sea, aventarse todo el viaje. Claro que se disfruta, ¿no? Porque desde el principio, desde que tú echas una pincelada, o sea, ya estás entregando pues tus ideas, tus recuerdos, estás compartiendo tus emociones, tus tristezas, en este caso, tu experiencia de... Ya no quiero hablar de dolor, ¿no? Pero sí se sufre, ¿no? En este caso de lo que yo tuve que vivir, ¿no? Pasé varias veces sin papeles, o sea, ahorita ya ni siquiera me da cosa tener que decirlo, gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? De que tuve esa experiencia de cruzar por la noche y correr, empaparme con el agua. Nos decían que no deberíamos de ver hacia arriba porque se reflejaban los ojos en la luz del helicóptero. Me acuerdo que nos echábamos huizaches que había ahí en el monte. El coyote nos dijo: cuando pase el helicóptero, por favor, que nadie voltee hacia arriba. Y nos hicieron tirar algunas cosas de ropa que teníamos. Yo me había acabado de comprar una ropa blanca y eso no se podía cargar, ¿no? Entonces tiramos varias cosas y ya de ahí me acuerdo que llegamos a un rancho ya estando del otro lado, y nosotros pensábamos que ya nos habían encontrado, y yo creo que hasta nos vieron, pero no nos agarraron en ese lugar. A lo mejor el dueño tuvo miedo, no sé, pero seguimos. Y cuando llegamos al lugar de revisión, la primera ocasión del año 78, yo tenía 18 años, y nos detuvieron porque vieron que el carro iba con mucho peso. Íbamos 6 en la cajuela de un auto con varias personas de Iguala, y nos encerraron ahí en la parte del otro lado, en Tijuana, dice, era Chulavista, por ahí. No recuerdo exactamente dónde, pero ya de aquel lado, y ya nos encerraron. Me acuerdo que muchos presos, muchos detenidos preferían cambiar su cigarro por la comida que daban ahí,
porque era asquerosa, como especie de ¿cómo se llama? Chilaquiles, pero con un sabor, pero muy, muy desagradable. Y muchos decían, ¿por qué no me das tu cigarro? Mira, te paso mi comida. Y entonces es algo que se recuerda. Yo pude regresarme mejor, aquella vez decidí mejor regresar a México porque yo llevaba unos billetes aquí en el cuello de la camisa. Entonces cuando me revisaron, cuando me tuve que quitar el cinturón y todo lo que traían las bolsas, pues no se dieron cuenta de esos billetes que yo llevaba en el cuello de la camisa, donde rompí y metí los billetes. Entonces me pude regresar sin problema, no como otros que estaban pidiendo cooperación, algunos para volver a pasar, ¿no? Pero bueno, fue una situación que viví y hasta los 10 años nuevamente regresé. Fue cuando pues fue fácil, relativamente fácil. Esa vez no tuvimos que correr por la noche tanto tiempo y pude pasar sin problema. Recuerdo que mi prima Lola fue la que me ayudó a cruzar, fue la que nos llevó a varios de aquel lado, pasando por Temécula y ya llegar a Ontario, California. Yo le agradezco mucho a mi prima y a su esposo Rigoberto Ramírez, con quien también se dio cuenta de una situación fuerte, ¿no?, que me sucedió allá cuando intentaron asesinarme a unos güeros americanos, ¿no?, norteamericanos, racistas. Y pues eso pues lo recuerdo bien, ¿no?, en la entrada de un supermercado. Pero bueno, eso es una experiencia que tuve que pasar y que pues que tuve que pues superar eso, ¿no?, y a seguir adelante en el viaje hacia otras partes de los Estados Unidos. De Ontario unos 3 meses pintando, juntando obra para llegar después a San Francisco, California, y de ahí de San Francisco, California, como 1 mes y medio. Ahí conocí a varias gentes y también el Museo Mexicano de San Francisco y ya finalmente hasta Chicago, pues. Y esta obra pues es algo que sucede y que me gusta plasmar esto porque lleva mucho mensaje, ¿no? Es la situación desgraciadamente pues esta desesperanza, esta desesperación, esta situación de tristeza, persecución. Aquí también se ve el tren mentado, ¿no?, tipo la bestia, ¿no?, de cómo la gente pues se tiene que transportar de esa manera. Y aquí también los elementos como las danzas de nuestro estado, en Guerrero. Y es algo interesante lo que se ve aquí porque es la danza de los maromeros. Y ellos saltan en las cuerdas. Y eso es algo que se relaciona con el saltar danzando en un lugar. Y es como poner, a lo mejor es el método que se puede utilizar para saltar desde la cuerda de los maromeros y saltar del otro lado de la frontera, ¿no? Y con música de chile frito, música de viento, y están celebrando porque eso se lleva a cabo en las comunidades de aquí, de cerca de Chilapa, ¿no? Acatlán, Citlala, todos esos pueblos, Atiaca. Y bueno, el tigre, pues la voluntad del guerrero, el tigre que se determina a viajar a donde sea y pues nos acompaña su decisión, ¿no?, su valor. Y ahí está pues todas esas escenas, por ejemplo este niño que lo está pues pasando a su padre ya de aquel lado, ¿no? Y hay un niño también aquí que cayó y pues está quizá moribundo, ¿no?, aquí en esta escena donde un agente de migración está golpeando salvajemente a la mujer y entonces, o al tratar de detenerla, le dio un golpe al niño. Bueno, ahí está. Y los peligros pues que representa esto, lo represento con una víbora de cascabel y los alacranes. Y aquí la rabia, ¿no?, de no saber qué hacer, por ejemplo, ¿no?, la cruz que representa pues ese tormento del que siempre nos hablan que tenemos que soportar y el ser humano ya de repente dice, no, ya no quiero soportar eso, o sea,
¿para qué me sales con esas cosas, no? Ya, o sea, yo no quiero seguir sufriendo, toma tu cruz y órale, yo quiero ser libre, ¿no? Y de esa manera pues se arroja la corona de espinas y órale, a decir yo quiero ser libre a la manera de mis antepasados, ¿no? Lo que nos dejaron como herencia, esa filosofía de la tierra, ¿no? Que no es nuestra, ¿no? Sino que somos de la tierra nosotros. Así es que nosotros podemos ir donde sea. Todos esos territorios eran nuestros, de los antepasados, ¿no? Allá no había fronteras, pues. Así es que esto pues, es solamente es el resultado de ese despojo, ¿no? De esas tierras que correspondieron a nuestros antepasados, ¿no? Hasta donde se puede ir hasta Canadá, en donde hay lugares con nombres indígenas. Me acuerdo de Anahuac, por ahí me acuerdo que escuché una palabra y dije, esto es náhuatl. Y sí, Anahuac es como el lugar donde hay agua, en náhuatl. Y cómo es que en Canadá voy a escuchar en una comunidad indígena allá esa palabra. Y precisamente teníamos que cruzar el agua ahí para llegar a esa comunidad. Entonces todo esto es muy... algo muy indicativo de que pues nosotros no debemos de respetar esas fronteras, ¿no? Porque pues las fronteras las establecieron los intereses de los poderosos, ¿no? Entonces pues ahí está esta obra ya terminada y ya para llevar su mensaje y quizá ya no la vuelva a ver y la cosa es seguir pues mientras lo que dure la pila, ¿no? Y ganas hay todavía, o sea, para seguir adelante y con mucha energía, mucha decisión y mucho gusto, claro, mucha alegría. O sea, por ejemplo, cuando trabajamos sobre las cuestiones culturales, las fiestas en los pueblos, que ahorita ya están reiniciándose en este año, ¿no? Todas las fiestas en las comunidades. Y ahí estamos, pues, y gracias por su atención. Y aquí estamos, soy Nicolás, con esta obra que se llama Sueño Migrante, de este año 2020.